para nosotros estar de nuevo con ustedes en un programa más de Paso a Paso que nos trae detalles de bendición. Esta es la propuesta del día de hoy para que usted aprenda paso a paso cómo realizar proyectos desde la comodidad de su hogar. Esta tablita la hacemos con decoupage, ¿verdad? Y vamos a utilizar lo que son los añejadores y adicional estas piecitas de madera que también nos ayudan un montón para decorar nuestros proyectos. A continuación, el video. Ok, ahorita vamos a ver cómo realizamos el proyecto del día de hoy, que es la tablita, ¿verdad? Hoy vamos a hacer una variación pequeñita, pero igual con la técnica del decoupage. ¿Okay? Esto lo voy a pintar no con pintura acrílica en el caso de toda la tablita, sino que voy a utilizar lo que es el Betún Color, que eso nos va a matizar la madera de una forma muy bonita, porque no es pintura acrílica. Ok, voy a utilizar una esponja ligeramente húmeda, ¿verdad? Para poder que el betún me corra mejor. Okay. De esta manera, si ustedes ven, yo aplico y limpio, Lo que quiero es matizarlo en varios tonos por cuestión de la servilleta, ¿verdad? Voy a poner uno que es un poquito más oscuro para dar ese matiz a la madera. Ok, aquí ya tenemos toda la tabla con el Betún Color, ¿sí? Esto es un añejador. Yo le he aplicado varios colores a la vez. Cuando ya seque totalmente vamos a ver la diferencia. Ahorita en el espacio restante voy a aplicar blanco porque es donde voy a poner mi servilleta. Y solo en ese espacio voy a aplicar la pintura acrílica. Ok, esto va a ir como, vamos a ver mi servilleta, disminución, vamos a ir como por aquí, más o menos por ahí es donde quiero la servilleta. Solo es un espacio. La ventaja de hacer decoupage es que nos evita estar dibujando, ¿sí? Y decoramos de una forma sencilla nuestros proyectos. Ok, vamos acá. Voy a mostrar mi servilleta. Siempre debemos presentar nuestro trabajo antes de cortarlo. Ok, yo voy a marcar acá. Quiero que venga por aquí, más o menos. Y este es el espacio que voy a hacer. Ok, voy a rasgar. A mí principalmente me gusta hacerlo así. Es cuestión de gustos. Hay quien lo hace, ¿verdad?, con un pincel. Ya, eso es cuestión de gustos. Quiero estas florcitas y así voy a rasgar mi servilleta de todo el espacio que yo quiero que esté incluido en esta tablita. Ok, y aquí tenemos el espacio en blanco. Vamos a aplicar la goma para decoupage ligeramente para fijar mi servilleta. Ve que no lo apliqué en todo porque como es un poquito más grande
lo que vamos a aplicar de la servilleta es mejor hacerlo por partes. Ok, aquí voy, aplico por acá para fijar este lado. Ok, listo. Ahora vamos a aplicar del centro hacia afuera suficiente producto. Okay. Y así vamos a ir que nuestra servilleta quede bien bonita. Vamos a dejar secar y ahorita quitamos el excedente. Quiero mostrarles que esta vez voy a trabajar con estas maderitas que me gustan mucho. Vamos a ver, vamos a poner aquí. Aquí tengo la palabra cocina. Por aquí está el salero, los ajos, cucharas. Ok. Ya es cuestión de gusto, ¿verdad? Si usted tiene otra cosa, le puede poner acá. Dependiendo de la servilleta, va a ser o donde yo quiera poner mi tablita de picar, ¿verdad? Así la voy a decorar. Bueno, en mi caso me gusta así, ¿verdad? Ya, si le pongo, o le quito esta, le pongo los chiles. Bonita, ¿verdad? Ahora vamos a darle color a nuestras maderitas. En mi caso voy a seguir con el betún, pero dándole un color más fuerte, ¿verdad? Para que quede bien bonito. No me gusta dar más color porque aquí el color lo tiene la servilleta, ¿ok? El resto de la madera va a ser nada más la servilleta, y las piezas las vamos a hacer con betún. Vamos a dejar estas a un lado. Ven qué lindas que son. Estas son unas ollitas, porque todo eso es para la cocina. Lo que son las agarraderas, cebollas, ¿verdad? Más chiles. Pero bueno, ya eso es decoración que le quiera poner cada una. Yo voy a hacer mi tableta a un lado y voy a venir con mis piezas a pintarlas. Igual las voy a pintar con la espuma o la esponjita. Nada más voy a aplicar un poquito de betún y les voy a poner. Ok, aquí ya tengo mi tablita presentada, ¿verdad? Vamos a pegar solamente los diseñitos estos de frutas y verduras y utensilios de cocina para que se vea bonito. En este caso estoy utilizando goma para madera para que queden bien pegaditos. ¿Okay? Tan sencillo como eso. En el caso de la servilleta le puse un poquito de dimensional. En este caso es cuando se seca, que ya lo hemos visto en otros videos. Cuando seca se infla, ¿verdad? Se expande un poquito más de lo que hemos aplicado con el calor. Eso es para darle movimiento a nuestra servilleta. Y vamos a pegar la última tablita. Bueno, nos falta de cocina. Okay. En mi caso voy a dejar mi tablita así. Vamos a esperar que seque para ver si es necesario agregarle algo más, que creo que no. Este ha sido el proyecto que traemos el día de hoy.
nuevamente con la técnica del decoupage, pero utilizando otras herramientas como es el betún, ¿verdad? O el añejador en nuestra madera, y poniéndole en este caso los adornos de madera, que está muy bonito, alusivo a lo que estamos haciendo en cuestión de cocina. Este es el proyecto que trae detalles de bendición paso a paso para que usted aprenda, aproveche y además de eso comparta. Queremos que se suscriba a nuestro canal para que aprenda con nosotros paso a paso y lo puedan compartir con todos sus amigos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo tutorial.